Muy buena gente, el día de hoy está la tercera parte de Tales of Demons and Gods. Si les gusta, dejen su like, suscríbanse y ahora sí, comencemos con el resumen. Después de que Nelly haya dado técnicas de grado superior a sus amigos y la profesora, quien despreciaba a los nacidos en la familia de plebeyo, al terminar su clase, algunos de los estudiantes tenían la esperanza de que Nelly pudiera superar su fuerza de 5 a 100 en 2 meses, ya que estos también odiaban a la profesora, aunque sus posibilidades de ganar eran bajas, mientras que otros pensaban que simplemente era la oveja negra de su familia. Por la tarde, Nili y su bandilla estaban en la biblioteca, y Dulce dice que había alcanzado poder de alma de 89 y tal vez llegue a la etapa de bronce en los próximos 7 días. Pero Nili tenía la sensación de que todos estos llegarían a ese nivel en 1 o 2 meses. Pero si conseguían elixires, podían acelerar su entrenamiento y tendrían un crecimiento aún más rápido. Pero el más pequeño de estos costaba alrededor de 10.000 monedas. Con la casa podían generar 16.000, pero después de la compra de los cristales de alma, solo les quedaban 10.000. En este momento, Nili pensaba en una forma de aumentar su cantidad de dinero, además de recordar que darle el tratamiento a Ninger, y si lograba curarla, su logro no sería pequeño, pero a punto de retirarse, se detiene mirando el pasillo. Así, recordando eventos de su vida pasada, al escapar de la ciudad gloria. En ese pasillo estaba Yu, su amor de la vida pasada. Ahora, pensó en una forma de acercarse, pero sin asustarla, despidiéndose de su pandilla, pero estos tenían curiosidad, ya que la dirección que iba era contraria a la salida, viendo que este se acercaba a Yu, y probablemente sería derrotado en 15 minutos, y esperan que no sufra demasiado por el golpe. Yu estaba leyendo las inscripciones del rayo de fuego santo, pensando que el contenido del libro estaba escrito en un lenguaje antiguo, y que Nili pudiera recordar todo esto, demostraba que había una gran diferencia entre ambos. Aunque Nili ya sabía lo que estaba pensando, preguntándole si estaba interesada en ese contenido, pero para Yu el contenido era demasiado profundo, siendo incapaz de leerlo. Su pandilla estaba observando de un lado, comentando la conversación que tenía. Yu, quien había admitido que era incapaz de entender las escrituras en frente de Nili y al mismo tiempo de mantener una distancia de amigos. Nili había perdido esta ronda. Así, Nili, recomendándole un libro del lenguaje del reino, Heijin, y así podía entender de una manera más simple, dejando pensativo a Yu, ya que en la oscura hubo tres conjuntos de información bien tallados sobre los grandes imperios que había. La era del imperio del Espíritu Santo, el imperio Feng Shui, el imperio sagrado y el reino Heijin debió ser bastante grande que existió durante el imperio Feng Shui. Y Nili, para estar tan bien informado, debió haber estado leyendo en la biblioteca. En lo que Nili dice que aprender un idioma para leer un libro era necesario y por su condición, las técnicas de rayo de fuego santo eran inadecuadas. Después de todo, ella era de categoría ventisca, lo que la deja sorprendida, ya que su físico fue probada por su abuelo usando técnicas secretas de la edad, y estas nunca fueron filtradas. Además, que cada uso consumía una gran cantidad de poder de alma. Nili le explica que su familia definitivamente ha probado su físico, pero no la forma de su alma, y su técnica escogida no es la adecuada para predicar, ofreciéndose para realizar una prueba de su alma, pero Sun Yu se niega, ya que piensa que sería igual al método de su abuelo y habría contacto corporal. Pero Nelly, al entender su reacción, le dice que no lo malentienda, que solo necesita una piedra de alma sin usar, y todo lo que necesita es observar, lo que sorprende a Sun Yu, ya que lo había malinterpretado. Así Nelly, despidiéndose, quedándose para encontrar mañana para poder realizar la prueba. Lo que sorprende a su pandilla, ya que normalmente la mayoría de los chicos, cuando hablan con las diosas de la clase, Shinju y Ninger, estos intentan alargar la conversación, pero antes de que Nili se vaya, Shinju lo detiene. Lo que sorprende a su pandilla es que Shinju había tomado la iniciativa para continuar la conversación, y esa era razón suficiente para meterse el jefe. Y así, Shinju pregunta a Nelly sobre su conocimiento de inscripciones y así a empezar a hacerle algunas consultas. Lo que Nelly acepta. Así, Shinju saca 2 rollos de inscripciones de bronce de categoría ventisca. Los dos no se podían activar y el dibujo parecía ser error, pero no lograba encontrarlo. Nelly, de un vistazo, ve que el problema sí era el dibujo, pero incluso los profesores no lograrían encontrarlo. Pero si preguntaba a su padre, este le daría una respuesta. Pero Shinju, al escuchar esto, se empieza a deprimir. Así, Nili, recordando que ella había perdido a su madre a una edad temprana, y su padre, el señor de la ciudad, estaba ocupado. Su abuelo, un espiritista de rango leyenda, siempre hacía expediciones al exterior. Así, ofreciendo responder su consulta después de la escuela, pasando a explicar sobre uno de los pergaminos, el cual estaba bien, y solo era un pergamino de baja calidad, y la persona que lo realizó estaba calificado, y si el comprador era inexperto, no se daría cuenta de lo que compra. Para el pergamino se usaba sangre de insecto espiritual ventisca adulto, el cual era de color plata gris,
pero el dibujo era de plata verde y probablemente era un insecto joven, dándole incapacidad de activar el pergamino, en lo que Shinju piensa que no le extrañaba que no era raro que nadie encontrara el problema. Después de todo, la inscripción ya estaba completa, pero Nelly, con una sola mirada, había encontrado el error, y sus conocimientos podían haber superado al vicedirector, así dándole el siguiente pergamino. Esta era la inscripción Feng Shou She, de categoría ventisca y era de grado plata. Antes de la Edad Oscura, esta había quedado incompleta, y al intentar completarla, su grado había bajado. Aunque Shinju había quedado sorprendida al saber que esta nueva información. Así Nelly le pide que le siga para poder modificar un poco la instrucción. Aunque Shinju pensaba que ni siquiera su abuelo, un espiritista de rango leyenda, se atrevería a modificar una. Y así, dándole una prueba para poder realizar los cambios. En ese momento, ellos se habían rozado la mano. Mientras que Shinju se ponía nerviosa, Nelly ni siquiera le da importancia y tranquilamente estaba modificando la inscripción. Al terminarla, la inscripción había subido de grado al grado de plata, formulada a partir de 36 métodos funcionales, y ahora tenía una estructura estable, siendo 2 veces más complicado que el anterior. Así, Shinju guarda la inscripción para poder probarlo más tarde. Y Nili continuó dando una explicación sobre el tema, llegando a la hora de despedirse. Y habiendo quedado para encontrarse al día siguiente, y así, despidiéndose. Su primera conversación con Shinju había sido bastante satisfactorio, pero a la hora de tirarse, es agarrado por alguien, quien era Chen Yue, pidiéndole una explicación de lo que estaba haciendo con Shinju. Esta acción había hecho enojar a Nelly, pidiéndole que le suelte. Chen Yue no lo soltaba, no le importaba si sabía más de inscripciones, y pidiéndole que se aleje de Shinju, y amenazándolo si vuelve a acercarse. Aunque su pandilla fue a intentar salvarlo, pero no pudieron, ya que la pandilla de Chen Yue los estaba deteniendo, y de una simple mirada se podía ver que ellos ya estaban en el nivel de bronce. A los alrededores, los demás se estaban reuniendo, viendo cómo Chen Yue y Nili posiblemente estaban peleando por Xinyu, y tal vez Nili vaya a recibir una paliza. Aunque ahora su fuerza era débil, era suficiente para tratar con Chen Yue, sujetándole el brazo y preguntándole a quién le iba a dar una lección. Si era arrogante porque su familia lo apoyaba o porque es un genio del alma verde, haciendo gritar de dolor a Chen Yue, quien no podía sentir su fuerza en el brazo, y con la fuerza actual podría derrotarlo fácilmente, pero no, preguntándose qué tipo de arte demoníaca está usando Nelly, siendo así liberado. Chen Yue estaba cansado por una razón después del agarre, siendo criticado por Nelly por su pobre control de poder de alma, explicándonos que la fuerza que estaba concentrada en sus dedos al atacar esas articulaciones y puntos de acupuntura no solo hace que pierda la fuerza, sino que también lo paraliza. Para otros, parecía que Chen Yue estaba sufriendo. Dulce decía que la técnica que Nelly estaba practicando era mucho más poderosa, y definitivamente era un hueso duro de roer. Mientras que Nelly estaba amenazando a Chen Yue que mientras siga sin Yu escondidas, este le iba a dar una lección. Pero Chen Yue no podía aguantar esto, después de todo, él era el prodigio de su familia, y así, comenzando a liberar su fuerza de alma. Nelly estaba siendo presionado, después de todo, él había empezado a entrenar recién hace 2 días, y aún no era rival para Chen Yue, y cuando Dulce y compañía iban a su ayuda, estos otra vez fueron retenidos por la pandilla de Chen Yue, mientras que Chen Yue estaba agarrando una gran cantidad de fuerza de alma. Este estaba siendo dirigido hacia Nili, y aunque los demás estaban expectantes, Chen Yue arremetió contra Nili. Nili, quien estaba aguantando a Chen Yue, quien había mejorado su fuerza tomando solo elixires, los cuales habían sido proporcionados por su familia, pero este no tenía idea de cómo usar su fuerza de alma, y seguía actuando de manera arrogante solo porque tenía el doble de fuerza de alma. Y cuando parecía que Nelly iba a perder, este concentra toda su fuerza de alma en un solo punto, atravesando la fuerza de alma de Chen Yue y disipándola en el acto, dejándolo completamente asustado. Y cuando tenía una visión borrosa, enfrente estaba Nelly. Chen Yue había quedado sorprendido, pues él podía ver algo más. Había visto un gran instinto asesino de Nelly. Nelly, quien había experimentado innumerables situaciones de vida o muerte en su vida anterior. El gran número de enemigos poderosos que mató. Este tipo de aura no era algo que Chen Yue podía soportar, y así haciéndolo mojar sus pantalones. Y así, haciendo perder sus ganas de pelear a Chen Yue, Nili se le acerca, ya que no quería perder más su tiempo, agarrándolo y levantándolo por la espalda, diciéndole que en el futuro se mantengan alejado de él y así siendo arrojado por la ventana, impactando contra el patio. Su pandilla fue en su ayuda, pero Chen Yue simplemente quería irse del lugar. Los demás, que estaban esperando los resultados, fueron diferentes, y recordando que Nili había hecho una apuesta con su profesora, y al parecer la fuerza de arma de Nili era más fuerte que la de Chen Yue,
Y ahora Nili, que le había dado una lección a Chen Yue, todos los demás esperaban que Chen Yue fuera menos arrogante en el futuro. Y ya que se estaba haciendo tarde, Nili tenía que retirarse. Llegando a la noche en el campo de entrenamiento, Nili estaba yendo hacia un lugar. En ese lugar estaba Ninger, quien la estaba esperando, y pensaba que este no vendría. Nili le dice que es un hombre palabra y sí o sí iba a curar sus lesiones. Y al comenzar con su tratamiento, los maritones casi habían desaparecido, y esta era una oportunidad perfecta para pedir un favor, al cual Ninger estaba dispuesto a aceptar siempre y cuando ella pueda. Nili le iba a dar sus 10.000 monedas para que le ayude a conseguir toda la hierba púrpura que pueda, y cuanto más mejor, todo lo que el mercado le pueda permitir. Aunque Ninger pensaba que es lo que haría, ya que esa hierba solo servía como incienso y repelente. Aunque la acepta sin dudar y también le ayudará con el pago de las hierbas, a lo que Nelly agradece. En el futuro se le verá con intereses, pero a Ninger no le importaba esa pequeña cantidad. Después de todo, para ella era una suma pequeña. Y así continuaron con el tratamiento. Por otro lado, en la oficina del estudio de la Chen Xiu, esta estaba discutiendo con Chen Yue tras haber perdido completamente ante Li. Aunque Chen Yue no podía aceptar su derrota, culpando que Li sabía artes demoníacas. Una humillación tan grande que no podía dejar pasar, aunque Chen Shu le gritaba, ya que había perdido contra una basura de 30 de fuerza física y 10 de alma como máximo. Pero se calma diciéndole que hay personas con un alma débil, pero estos tienen un gran control de su fuerza y que aún era joven y es normal que Nili pudiera dominarlo, a pesar de que este era más débil que él. Pero lo de lograr el rango bronce en 2 meses, eso sí era imposible, aunque ya sabemos que no. Por otro lado, en el campo de entrenamiento, Nili estaba un poco avergonzada de ver cómo estaba Ninger en ese momento. Ella había tomado la medicina que le recetó, y después de haber aplicado las técnicas que le había modificado, su fuerza de alma había aumentado, y cuando llegue el día en que Nili revele su verdadero talento, sin duda brillará. En otro lugar, en la sala de conferencia de la familia sagrada, estaba Chen Min, el diácono de la familia sagrada, recibiendo la noticia del incidente de Chen Yue y Nili. Antes de revelar la verdad de la inclusión del rayo de fuego santo, este había gastado varios recursos de la familia para así poder amortiguar el impacto de las noticias en las grandes familias. Mientras que el subordinado seguía informando que la fuerza física y de alma de Chen Yue eran superiores a la de Nili, este probablemente había usado técnicas demoníacas para vencerlo, aunque Chen Ming decía que eso solo era una excusa por su falta de habilidad. Y este problema no debía ser informado al jefe de la familia, ya que no podía interrumpirlo en su camino al rango leyenda. La familia de Nili, la familia sagrada de las marcas, una familia noble normal, que ofendió a una de las familias de la cima. Nili, de solo 10 años, que accidentalmente encontró el origen de la inscripción y no pudo esperar a lucirse. Sería demasiado mezquino si se metían con su familia. Y que avisen al joven maestro Shen Fei que tengan cuidado con Nili, ya que es normal que haya conflictos entre estudiantes en la escuela, a lo que el subordinado asiente. Por otro lado, en la mansión del lord de la ciudad, en la habitación de Xinyu, ella estaba buscando algo en los libros. Se preguntaba dónde Nelly había encontrado la inscripción, pero de pronto llega su tía Shui, ya que la estaba buscando. Y ya que ella era una maestra de inscripciones, tal vez podía saber el origen de esta inscripción, a lo que su tía responde, que era similar a la precipitación ventisca de nieve calofriante, pero esta era mucho más fuerte de lo que había visto antes, con una relación bien proporcionada y coordinada, preguntándose si la señorita Xinyu se había reunido con un maestro de inscripciones, a lo que Xinyu queda un poco confundida. Por otro lado, en el campo de entrenamiento, Ninger estaba un poco preocupada de que Nelly hubiera ofendido a la familia sagrada y que debería tener cuidado, ya que estos eran despreciables y cuando su familia del dragón alado cayeron en una trampa, estos aprovecharon y ahora tienen el 80% de sus propiedades y ahora sin más opción que aferrarse a ellos para sobrevivir. Aunque esto no le preocupa a Nelly, después de todo, ellos eran una buscafama. Cuando llegue el momento, él ya habría puesto contramedidas contra estos, dejando un poco confundida a Ninger y diciéndole para realizar una prueba de actitud con un cristal de armas sin usar, ya que ella era una compañera digna de confianza. Pero ella ya tenía lo que se necesitaba, así diciendo a Nelly que proyecte su fuerza de arma dentro de este, y haciendo que el cristal brille demasiado. Nelly había quedado sorprendido con una fuerza de arma de 83, con el atributo de arma del Wing Lightning, y con forma de dragón alado. Aunque Ninger estaba confundida, así que Nelly le explica que estas eran las técnicas más adecuadas para que practique, y pensando que cuando ella contrajo su enfermedad en su vida pasada, es normal que ella pudiera recuperarse rápido, y la forma del dragón alado era única. Cualquier técnica que practique sería rápido, pero si este coincidía con el tributo sería aún más rápido, y que este tenía la técnica adecuada que encontró una ruina en su vida pasada, y diciéndole que se limitará a darla y comparándolo con sus técnicas previas, esta era mucho más fuerte. Así, dándole los cánticos para que lo memorice, Ninger, ni bien empezar, había sentido que la técnica en sí era más fuerte.
mientras que Nelly dice que esta técnica era la más adecuada para ella. Ninger está agradecida. Primero, le había sanado sus lesiones y ahora le había dado una técnica poderosa y no sabía cómo pagarlo. Aunque Nelly trata de minimizar sus hechos, después de todo eran amigos y ya que su enfermedad había desaparecido, le recomienda que empiece a practicar. Y al estar llegando al amanecer del día siguiente, Nelly ve como Ninger está a punto de llegar al rango de bronce y probablemente esta ahora tendrá una vida mucho mejor. Cuando Ninger había despertado, ella estaba a punto de romper la barrera del rango bronce. En ese momento, Nelly ya no estaba.